Desde el estudio de Comienza un día nuevo en Utrecht, Holanda. Muy buenas noches. Hoy es el lunes 10 de enero, una nueva semana, un nuevo día. Afuera son 5 centígrados, muy frío aquí en Utrecht. Gracias por sintonizar una nueva semana con el Señor. Vamos a empezar. Es como un fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me lleva ante tus pies. Y mientras más te busco, más te revelas, Jesús. Y pasión en este lugar. ¡Vamos! Tu amor es como fuego que arde dentro de mí. Tu gracia es el poder que me lleva ante tus pies. Y mientras más te busco, más te revelas, Jesús.
Los que me escuchan, usted vino aquí porque quiere un encuentro con el Dios vivo, el gran yo soy. Vamos a responder con nuestros cuerpos. Padre, te doy las gracias por este nuevo día que tú nos hayas regalado. Gracias por llevarnos a donde estamos hoy. Gracias por las bendiciones que hemos recibido la semana anterior y por las bendiciones que vamos a recibir en la semana que viene. Porque tú eres, Señor, quien nos hizo y somos suyos. Esta noche entremos por tus puertas con canciones y alabanzas, con canciones de gratitud, y te damos las gracias y bendecimos tu nombre, porque eres bueno y tu gran amor es eterno. Amén.
grande es tu amor hasta la eternidad. Tu amor será grande y tú eres bondadoso. La próxima canción la voy a dedicar a Isaac, a María Eugenia y Iván Felida. Que Dios les bendiga. Y dedico esta canción a ustedes con mucho cariño. Levanta tus manos. Todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras. Padre, yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria. Aleluya. 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 Ven el Señor ahora. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya. Cuando sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. El río de Dios está sobre ti. Recibe. Levanta tus manos y adórame. Es el Espíritu del Señor. Es el Espíritu del Señor sobre ti. El Espíritu del Señor se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, Él se está moviendo en
bendiciones para Romanda Molina. Romanda, me sorprendiste. La señora Molina es muy deportivo. La vi en bicicleta allí en Bonaire. Saludos para la señora Romanda Molina y su familia y bendiciones también para su casa, y para ella tengo la próxima canción. Un grano de arena en ancho desierto, así es el nombre a la presencia del Señor. De un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena, antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Hoy que somos templo del Espíritu Santo, columnas fieles y apoyo de la verdad, y en nuestra boca se halla un dulce canto con el cual podemos a Cristo alabar. Un grano de arena, yo fui en el desierto. Un grano de arena, antes era yo, mas ya soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y bendiciones a Rose Celestine, Atlina Cruz, Sidney La Cruz y Mimi Carolina. Vivir sin ti es como ya jamás mirar el sol salir.
sentir en mi alma la alegría. Es como no mirar la luz de un nuevo día. Es como no sentir en mí vibrar la vida. Vivir sin ti es vivir triste, sin anhelos y sin sueños, sin esperanza de mis logros y deseos. Estar en ti, mi Dios, estar en ti. Vibrar la vida, vivir sin ti es vivir triste, sin anhelos y sin sueños, sin la esperanza de mis logros y deseos. Estar en ti, mi Dios, estar en ti. Estar en ti. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando Y ya son casi las 7:30 aquí en el estudio de Comienza un Día Nuevo en Utrecht. Y quiero aprovechar de la oportunidad para orar esta noche. Orar para cada uno que nos está sintonizando. Y si tienes una necesidad, si tienes cualquier dolor, cualquier necesidad, cualquier preocupación o lo que sea, manténlo en la mente mientras estoy orando. Estoy seguro que Jehová, nuestro Padre, fijará su vista sobre tu necesidad. Señor, te pido las gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias por tu gran amor, por tu gracia, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por tanta bondad. Y esta noche te pido tu misericordia para las siguientes personas. Para Armando Rincón, para que él pueda recibir tu protección y recuperación. Para el joven Anas, que se recupere pronto. Para Charlon Soleyana, para sanación. Te agradezco por el milagro en la vida de Raquel López y te pido que sigas obrando en su vida. Te agradezco también por la obra
en la vida de la señora Frisia. Y traigo a Ivy Richards, Papa Winkler, Janine, María Eugenia, ante tu trono de sanidad, para que recuperen pronto. Y también a Mamalí para que se aclare la mente. Y te pido fuerza para la familia Natale, que Jehová llene el vacío inesperado en sus vidas. Y clamo la sangre de Cristo sobre la vida de todos quienes nos están sintonizando con una necesidad, con un dolor, con un vacío en su vida. Y clamo la sangre también sobre la vida, sobre todos de quien no he mencionado el nombre, para sanación o por cualquier milagro en sus vidas. Señor, todo te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Y estoy seguro, tengo la convicción, que las personas por quien he orado esta noche, y tú que nos estás sintonizando con tu necesidad en la mente, que Dios va a abrir puertas, Dios va a obrar en tu vida, porque Él es el fuente de vida. Amén y amén. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero.
respira, alabe a Dios, y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Cuando el sol se levanta, alabo a Dios. Cuando cantan las aves, alabo a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Todo lo que respira, alabe a Dios, y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios, y todo dentro de mí alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Cuando el sol se levanta, alaba a Dios. Cuando cantan las aves, alaba a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Todo lo que respira, alabe a Dios, y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios, y todo dentro de mí lo alabe. Todo lo que respira, alabe a Dios, y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios, Y todo dentro de mí, oh. todo lo que respira, alabe a Dios, y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios, y todo dentro de mí lo alabe. Todo lo que respira, alabe a Dios, y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios, y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios, y todo dentro de mí lo exalte. Alabo, Señor. Todo lo que respira, alaba a Dios. Y la próxima canción la quiero dedicar con mucho cariño, con mucho amor, a mi hermano Cedric Solellana, a su esposa Sheralda. Y la quiero dedicar también a Nigel, Nigeli, Melanie, Steve, René y Camila, y Shermal y Rojan. Es una canción muy especial, especialmente lo que Dios puso en mi corazón para ustedes. Todo pasará. Se levantó la tormenta, los vientos fuertes están, mis emociones pelean con mi fe. El miedo toca la puerta, sacude mi humanidad.
no saben que tú no caminas por suerte, caminas por fe y lo que vino a dañar te hizo más fuerte y te levanta. Las ráfagas ya no te aguantan, las críticas ya no te espantan, tú brillas, peleas y cantas, gritas y los muros quebrantas. Con palabras de fe en tu garganta, el que te vio en el suelo verá que te levantas. Pasará, todo pasará, todo pasará. Y algo eterno se producirá. Todo pasará. Y algo nuevo se manifiesta. Todo pasará. Y algo eterno se producirá. Todo pasará. Y algo nuevo se manifiesta. Se manifiesta. Aunque sea difícil y no pueda entender, Yo sigo creyendo, pues en ti está mi fe. si todo se destruye, sé que lo restaurarás. Sé que desde el suelo me levantarás. Pasará y se termina. Algo eterno se aproxima. Se producirá. Todo pasará. Pasará y se termina. Algo nuevo se aproxima. Manifiesta. Pasará y todo se termina. Y algo nuevo se aproxima. No pierdas la fe. Todo pasará. Solo hay que creer. Todo pasará. Sí, todo pasará. A pesar de cualquier circunstancia que tenemos en la vida, tenemos una aseguranza. Es una promesa, una gran promesa de Jehová. Todo pasará. Y la próxima canción la quiero dedicar con mucho cariño, mucho amor a la congregación evangélica en Kampen. En Amsterdam Norte y también en Utrecht Centrum. La quiero dedicar también a Patricia Iglesia y la familia Rechers en Bonaire. También a Varenia y Yuri Yanga y Oma Chechi. Que Dios les bendiga, que Dios les cuida. Y la próxima canción es especialmente para ustedes. Mira, ¿tú sabes qué? El Señor cambió mi lamento en baile, así que te invito a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Vamos todos a la fiesta del Señor. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. Yo quiero invitar al pueblo a esta celebración. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. El que la vea a Jesucristo lo hará con emoción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. Yo te invito que lo hagas y sientas la unción. Qué sabroso es danzar el merengue del Señor. Qué sabroso es danzar en la fiesta. Hazlo tu siervo también y goza el merengón. Hazlo tu siervo también y goza el merengón. Dando vueltas, alabando al Señor. Dando vueltas, alabando al Señor. Así cantando que suena y recibe bendición. Recibe bendición, recibe bendición. Mira, Nelson Limpio, vete con tu orquesta para la fiesta del Señor. ¡Hey! Me encanta gozar la fiesta del Señor. Me encanta gozar la fiesta
gozas y recibes sanación. El lugar donde tú gozas y recibes sanación. Vengan los cansados, aquí podemos danzar. Vengan también los perdidos, los pobres, los afligidos, a este remanso de paz, a este remanso de la fiesta solemne a Jehová tu Dios, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Deuteronomio 16:10. Y gózate con el Señor. ¡Fiesta! Sí, fiesta. Bueno, desaparecí. Aquí estoy. Sí, de nuevo. Sí, y especialmente para Amareylis de Set, Tito Plata y la familia Natale en Caracas. Y tía Viola y Johnny y Ren y demás en Suecia. Tengo la próxima canción. Solo pensar en ti, saber que estás aquí, late mi corazón y grito, Dios me hace feliz. Y no importan las pruebas, tampoco dificultades, porque al final de todo yo sé, Dios cuida de mí, no tengo por qué temer, Dios cuida de mí. Dios cuida de mí, su amor puede todo vencer y no temeré porque Dios cuida de mí, Él cuida de mí por la noche, vela por mí en la mañana, Él dirige siempre todos mis pasos y su amor por siempre me acompaña. Él cuida de mí por la noche, vela por mí en la mañana, Él dirige siempre todos mis pasos y su amor por siempre me acompaña. Lluvia, calor, me sigue protegiendo de todo mal mi camino, de todo mal mi destino. Calor, su amor es incondicional y por siempre voy a celebrar. No tengo por qué temer, Dios cuida de mí, me da un nuevo amanecer. Dios cuida de mí, su amor puede todo vencer y no temeré porque Dios cuida de mí. Tantas veces el destino nos engaña y sufrimos, pero arriba en el cielo hay un Dios que cuida tu camino. Nunca olvides, Él te ama, nunca es tarde, Él te llama con tu vida en las manos del que nunca te ha olvidado. Dice, de tan solo pensar en ti, saber que estás aquí, late mi corazón y grito, Dios me hace feliz. Y no importan las pruebas, tampoco dificultades, porque al final de todo yo sé, Dios cuida de mí, no tengo por qué temer. Dios cuida de mí, me da un nuevo amanecer. Dios cuida de mí, su amor puede todo vencer y no temeré porque Dios cuida de mí. Colaborando, este es el remix puntual, Michael Prats, el Prasi, Mikey A, Soprano, Ávila Fuember, Soprano, el recinto music, el Prasi, Fuember Music, El Salvador y Puerto Rico, Michael Prats, los de la Fórmula Music Group, y Fuember Music. Sí, y la próxima canción la voy a dedicar a
mi suegra Ivy y Papa Benclar. Sé de la situación, sé que están sufriendo un quebrante de salud, pero tengo un mensaje. Es lo que Dios me puso en el corazón, que van a recuperar. La sanación está en camino, especialmente para ustedes, con mucho cariño y mucho amor. Y también para Sharaska, para Marcelo, Juni y Kilian y Kiara, Fernando y su casa, la próxima canción. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos de más lenguas. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Elías oró y el fuego bajó. Oró Josué y el sol se paró. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Solo Cristo me lo pudo dar, solo Cristo me lo pudo dar. Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón. El Señor me llenó de gozo, puso paz en mi corazón. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Aleluya, aleluya, 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 yo vine a alabar a Dios. Llegaron. Vamos, vamos. Ahora sí se armó la fiesta. Llegaron los aleluyas y esta fiesta se formó. Óiganlos como dicen, aleluya, gloria a Dios. Llegaron los aleluyas y esta fiesta se formó. Óiganlos como dicen, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Esta fiesta se formó. Aleluya, gloria a Dios.
fiesta se formó. Yo edifiqué una casa, sobre la roca la edifiqué. Era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe. Yo edifiqué una casa, sobre la roca la edifiqué. Era Cristo la base, el fundamento de nuestra fe. Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca. Y esta casa no se cae, porque está sobre la roca, sobre la roca, sobre la roca. Esta casa no se cae, sobre la roca, sobre la roca. Y esta casa no se cae. Aposento alto, 120 recibieron poder del Espíritu Santo, 120 recibieron poder del Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo, poder, Espíritu Santo. Y la madre de Jesús se encontraba entre los santos, y la madre de Jesús se encontraba entre los santos. También ella recibió poder del Espíritu Santo, también ella recibió poder del Espíritu Santo, poder, 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 Espíritu Santo. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... A continuación, mensaje espiritual con el pastor Antonio Jerez. Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga, hermanos. Saludo a todos los oyentes y participantes o seguidores del programa. Una nueva semana, en el nombre de Cristo Jesús, quiero desearles, espero que hayan pasado unas buenas Navidades junto con sus familias y sus amigos. E igualmente que han tenido un buen comienzo de año en este nuevo año del 2022 que el Señor nos ha dado. Quiero saludarlos y desearles lo mejor, desearles un año según la voluntad de Dios,
espero que puedan tener mejores o más experiencias con el Señor Jesucristo en este año. Es necesario pensar, meditar un poco sobre las cosas nuevas que el Señor tiene para nosotros o para ustedes en este año. Que Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes una palabra, así que vamos a comenzar. Preparen su Biblia si tienen su Biblia, o simplemente te pido que trate de aprovechar este tema, este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para llevarles a ustedes. Con mucho gusto, es para mí un privilegio. Ok, ya vamos a comenzar, hermanos. Después de haberlos saludado, hermanos, quiero comenzar dándoles una pequeña introducción en este mensaje de esta noche. Yo soy el pastor Antonio Herrera. Yo y mi esposa estamos plantando una iglesia en la ciudad de Campen. Estamos muy contentos. El Señor nos ha bendecido en el año 2021 y tenemos muchas esperanzas para el año 2022, y estamos orando y trabajando para que los latinos, los hispanos alrededor de Campen se congreguen, abran su corazón al Señor Jesucristo y tengan una experiencia personal con Él. Ok, yo quiero comenzar con una pregunta y quiero decirles, tal vez, ¿qué son los desafíos de la vida? Son los retos, dificultades, vicisitudes que tienes que enfrentar para tu superación personal. A lo largo de tu historia enfrentarás muchos desafíos de la vida, y para cada uno de ellos deberás encontrar la forma de solucionarlo. Vamos a ver, por ejemplo, ejemplos de desafíos de la vida. Las dificultades en tus estudios, por ejemplo, para obtener un título profesional, buenas notas en el colegio, es un desafío. Enfrentar la posible ruptura de una relación, tal vez que no te conviene, es un desafío para este nuevo año. Enfrentar una enfermedad, trabajar bajo presión, estar pasando una mala situación financiera, dejar tu seguridad para lanzarte con todo a cumplir tus sueños, etcétera, etcétera, puede ser un desafío para ti o para ustedes en este nuevo año 2022. Bastante gente huye de los desafíos de la vida. Una considerable cantidad de personas huyen de los desafíos de la vida y son capaces de crear una interminable lista de excusas para decir que todo está bien. Hermanos o queridos oyentes, si se huye de los problemas, entonces no hay aprendizaje, no hay crecimiento personal. Algo que vale la pena considerar es enfrentar los desafíos en este nuevo año. Para eso quiero pedirte que leas tu Biblia. No voy a leer todo el texto bíblico, pero te voy a dar el texto bíblico. Es el libro de Josué, capítulo 11, 16, 23. Yo solo voy a leer los primeros versículos y ya tú leerás el resto en tu casa. Dice así, Josué 11, 16 al 23. Yo leeré solamente 2 versículos. Dice, tomó pues Josué toda aquella tierra de las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte de Jalac, que sube hacia Seir, hasta Balgat, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó asimismo a todos sus reyes. Puedes seguir más adelante, puedes leer el resto de este texto hasta el versículo 23. Yo quiero hablarles hoy sobre los desafíos. Cada año que el Señor nos da es un desafío. Cada día que el Señor nos da es un desafío. Los desafíos los desafíos en realidad deben ser una motivación para nosotros. Por ejemplo, este texto bíblico habla de la conquista de la tierra de Canaán o de Canaán. En la mayoría parece que hubiera sido muy rápido el haber tomado esta tierra, pero en realidad la posesión del pueblo de Israel para lograr vivir en estas tierras duró 7 difíciles años de desafíos. Muchas veces nosotros esperamos que los cambios sean cuando queremos. Queremos tener la victoria sobre el pecado lo más rápido posible y sin problema. Hermanos,
Queridos oyentes, es fácil perder la paciencia y la esperanza, porque las cosas no funcionan con la rapidez que nosotros deseamos. Pero no hay que olvidar que la vida con Dios está llena de desafíos y es mucho mejor y mucho más fácil en el nombre de Cristo Jesús. Quiero hablar de un primer punto, quiero hablar sobre el tiempo de preparación para los desafíos. Vamos a leer en Génesis capítulo 40, 23. Génesis 40, 23 dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Este texto dice que el copero del faraón se olvidó de José cuando fue libre. José tuvo que esperar 2 años más para lograr tener una nueva oportunidad de que se acordaran de él. La buena noticia es que José tenía una fe profunda para enfrentar este nuevo desafío. José había comprendido que esto hacía parte de su preparación espiritual para confiar en Dios, preparación para las cosas que Dios tenía para un futuro en su vida, hermanos. El texto principal de Josué que leímos nos habla de las victorias de Josué y del pueblo de Israel al conquistar la tierra de Canaán, pero antes ellos hicieron una preparación. Ellos no fueron a luchar con las emociones, ellos no fueron a luchar porque se creyeron fuertes, ellos fueron cuando el Señor se los permitió. Ellos consultaron a Dios por medio de Josué, y Josué siempre le consultaba a Dios: es el momento de ir a luchar, es el momento de ir a la guerra. Entonces el Señor los preparaba a ellos. Ellos se prepararon antes de ir a la guerra. Eso es muy importante. La preparación, hermanos, es indispensable. No podemos hacer nada o no podemos enfrentar un desafío en el año 2022 si antes no preparamos, no hacemos unos planes y los llevamos a la presencia de Dios. Si no lo hacemos, hermanos, podemos salir fácilmente decepcionados. Es por eso que es muy importante pensar en eso. La obediencia es el ingrediente principal que Dios nos exige para prepararnos, para luego estar listos para enfrentar los desafíos que Él mismo nos dará este año. Por ejemplo, Josué, antes de ser llamado a enfrentar el gran desafío de ser líder de Israel, tuvo que vivir muchos años sometido al liderazgo de Moisés. Él era su discípulo, él estaba siempre con Moisés. Él aprendió todo de Moisés, del gran líder. Y fue así como él pudo reemplazarlo, fue así como él pudo llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida, hermanos. Josué se preparó en obediencia, se preparó en humildad, se preparó en sinceridad, solidaridad y fidelidad. Y fue así como fue así como él pudo ser usado por Dios para enfrentar grandes desafíos. Pero no solo, fue con Dios. El libro de Números, capítulo 28, 1, 2. El libro de Números 28, 1, 2 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. El Señor tiene un tiempo para todo, hermanos. Es importante enfrentar los desafíos, pero antes hay que prepararse. Y la mejor preparación es aprender a obedecer y ser humildes para luego ir a la batalla. Amén. Ahora quiero pasar a un segundo punto, quiero pasar de la preparación, quiero hablar del tiempo de acción para los desafíos. Hay tiempo de acción, debemos orar, debemos ayunar, confiar en Dios, pero tenemos que actuar, hermanos, porque Dios no va a hacer la parte que a nosotros nos corresponde. El artículo de motivación dice: bastante gente huye de los desafíos de la vida. Una considerable cantidad de personas huyen de los desafíos de la vida y son capaces de crear una interminable lista de excusas para decir que todo está bien. Pero si se huye de los problemas, hermano, si nosotros huimos de los desafíos en la vida, entonces estamos rechazando la oportunidad de aprender, de prepararnos, de actuar, de crecer espiritualmente y personalmente. Algo que es importantísimo y debe ser reconsiderado. Quienes no quieren enfrentar los desafíos de la vida usan mecanismos de defensa. Tienen muchas respuestas a las preguntas.
Para huir de los desafíos, esas personas siempre dicen, por ejemplo, cuando les preguntan ¿cómo estás?, contestan todo está muy bien en mi vida, pero no es verdad. Cuando le dan un consejo de salud dicen ¿para qué ir al médico? Yo me siento muy bien, pero no es verdad. En los negocios muchos dicen el problema no soy yo, sino mis socios que no me están brindando un apoyo incondicional. Es una disculpa precisamente para uno no enfrentar los desafíos con relación al carácter, con relación a las decisiones o las actitudes que hay que cambiar en nuestras vidas. Todos se justifican diciendo no he solventado este problema, no he solventado este problema debido a la circunstancia. Muchas personas dicen, todavía no voy a enfrentar o no puedo enfrentar este desafío porque yo pienso que aún no es el momento. Y así las personas van de disculpa en disculpa para no enfrentar los desafíos que se nos presentan en la vida. Vamos a leer otra vez Josué capítulo 11, 16 al 17. Dice, tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte de Jalac, que sube hacia Seir hasta Balgat, en la llanura del Líbano y la falda del monte Hermón, tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y los mató. Hermanos, queridos oyentes, Dios mandó a Josué a que eliminara el pecado de la tierra que ellos debían de conquistar. Israel debía actuar de acuerdo al plan de Dios antes de ir a habitar en esa tierra. Josué llevó a la acción esta orden a la perfección. Él actuó en el tiempo adecuado, es tiempo y acción, guiando al pueblo de Dios, pero iban todos unidos para debilitar a los habitantes de Canaán, o sea, a los enemigos que estaban desafiando su fe en Dios, hermano. Y eso es lo que Dios nos llama a nosotros en este nuevo año, a colocar en práctica, actuar defendiendo nuestra convicción, nuestra fe, hermanos. Defender nuestro tiempo para comprometernos con Dios. Necesitamos primero vencer el pecado. Necesitamos vencer las malas actitudes, los malos pensamientos, inclusive apartarnos de las malas amistades, malas conversaciones, porque eso va a, o nos puede fácilmente, nos puede obstaculizar el poder enfrentar los desafíos. Es muy importante, queridos oyentes, que tengamos en cuenta el tiempo de acción. Dios quiere guiarnos a nosotros en el tiempo adecuado. Cuando nos enfrentamos a los desafíos de la vida, no debemos parar para discutir o considerar opciones o negociar un arreglo con el enemigo, ni racionalizar. Lo que tenemos que hacer es como hizo Josué. Él actuó ante el desafío. Él fue e hizo la batalla contra el enemigo para desalojarlo de la tierra que Dios les había dado para vivir, para poseer. Muchas veces nuestra respuesta debe ser pronta y completa. Debemos ser firmes en actuar, evitando todo aquello que nos cause una separación de Dios, hermano. Porque no nos hacemos un examen de conciencia pensando qué es lo que me está separando de Dios en este año, qué es lo que me está evitando que yo crezca espiritualmente o me comprometa con el reino de Dios. Eso es un desafío, a ser realista, hermano, ser sincero con Dios y aceptar de que hay cosas que nos están robando a nosotros el tiempo, la fuerza y la convicción para enfrentar los desafíos que Dios permitirá que vivamos este año. Primera de Samuel 7:2-3. En Primera de Samuel 7:2-3 dice: desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim,
Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Hermanos, qué bonito. Mire que el pueblo lloraba y se afligía durante 20 años, porque el arca había sido guardada como se guarda un objeto innecesario en un depósito de antigüedades. Parecía como si Dios los hubiera abandonado totalmente a la deriva, pero Samuel, siendo ya adulto, el profeta, los motivó a actuar diciendo a todos que si realmente estaban afligidos, que si realmente estaban tristes, debían hacer algo al respecto. Dejen de llorar, dejen de afligirse y actúen en el tiempo adecuado, luchando para una relación mejor con Dios. Hablar es muy fácil, hermano, pero el Señor quiere que actuemos. Él es un Dios de acción, es un Dios activo, es un Dios vivo. Amén, no es un Dios pasivo. Entonces debemos actuar en el tiempo adecuado. Y eso fue lo que se le dijo por medio de Samuel al pueblo de Israel, hermanos. Es muy fácil quejarnos por nuestros grandes desafíos sin aún haber intentado poner un plan en acción para buscar una solución. Es muy fácil quejarse y echarle la culpa a los demás por lo que nosotros estamos dejando de hacer. Cuando somos nosotros los que tenemos que actuar, debemos de parar las quejas. Dejamos las excusas a un lado y debemos de pararnos y decir: yo voy a actuar este año. Voy a actuar con relación al desafío que Dios me dé. No importa el área en que sea, pero dígale: Señor, aquí estoy yo, Padre. Yo estoy aquí para servirte, para alabarte, para orarte, darte la gloria y la honra. Amén. Hermanos, hablando de desafíos, quiero tocar un tercer punto sobre este tema que se llama desafiar el éxito. Si queremos el éxito, tenemos que enfrentar los desafíos y hay que desafiar ese desafío para lograr ese éxito. Aquí hay un tema, hay un artículo que dice: si quieres enfrentar con éxito los desafíos de la vida, necesitas cambiar tu mapa mental. El mapa mental que lleva al sufrimiento se caracteriza por la indisciplina, dispersión, volubilidad, quejas, malos hábitos, vida centrada en los demás, etcétera, etcétera. Dice esto que precisamente ese es un mapa mental que lleva a las personas al sufrimiento, a dolores de cabeza simplemente por la negligencia de no luchar o desafiar ese desafío para lograr el éxito. Dice el artículo: mientras que el mapa mental que conduce a los éxitos se caracteriza por disciplina, concentración, enfoque, palabras positivas, hábitos productivos, vida centrada en Dios, amén, vida centrada en Dios, etcétera, etcétera. Si hacemos eso, podemos darle un giro positivo a nuestra vida con palabras de autorrealización, donde nos será posible comenzar un trabajo metódico para ir eliminando progresivamente las ideas negativas que nos están alejando del éxito que Dios nos quiere dar. Amén. A través de las afirmaciones acompañadas de motivación, queridos oyentes, podrás modificar tu personalidad y el poder, tu personalidad y el poder enfrentar los desafíos de la vida con autoridad. Esta herramienta tiene una aplicación perenne, porque siempre podrás trabajar en nuevos objetivos, logrando siempre el éxito cuando tú te paras al frente de los desafíos en el nombre de Cristo Jesús y caminas hacia adelante. Recuerde que la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8:31, y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?
La palabra de Dios dice también en el capítulo 8, versículo 37, que Jesucristo venció. Y como Jesucristo venció, nosotros somos más que vencedores. La palabra de Dios está llena de consejos, de guías para ayudarnos a enfrentar los desafíos del año 2022, hermano. Y de esa manera podemos desafiar el éxito cristiano, hermanos. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de paz interior. Estamos hablando de realización espiritual, de convicción y transparencia en nuestras vidas. El Salmo 112.1. Salmo 112.1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Aleluya. Es un desafío para este año. ¿Quieres ser un hombre bienaventurado? Entonces respeta a Dios. Hay que tener reverencia por Dios. ¿Quieres ser un hombre bienaventurado en este año 2022, hermano? Teme a Dios. Bajemos la cabeza, hermano. Aceptemos nuestros errores. Yo estaba leyendo una frase muy bonita que decía: ser espiritual no significa que todo lo vas a hacer bien en el año 2022. Ser espiritual significa que tú eres una persona sincera y tú aceptas tus errores para precisamente enfrentarlos como un desafío para cambiar aquello que tiene que ser cambiado. En el nombre del Señor Jesucristo. Si escuchamos al Señor y obedecemos a sus consejos, entonces vamos a experimentar muchos éxitos, hermanos, en los desafíos de nuestra vida en este año. Hermanos, debemos reverenciar y obedecer con alegría los desafíos que Dios nos presenta si queremos obtener el éxito en el honor, la prosperidad, la seguridad y la libertad del miedo. El miedo es un arma de Satanás que le está robando las bendiciones a los cristianos, lamentablemente, hermanos. Amén. Quiero terminar con unos consejos. Quiero que me escuchen. Quiero hablar de unas metas que debes de proponerte y decir: yo puedo administrar cualquier presión. Eso es imposible, naturalmente. No podemos administrar cualquier presión nosotros solos. Necesitamos de Dios, necesitamos de Cristo, necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Muchas personas dicen que pueden manejar todos los momentos por más difíciles que sean. Pero yo te voy a dar un consejo. Estos son algunos consejos para enfrentar los desafíos de este año. Por favor, escríbalo en un cuaderno. Primero, jamás huya de los problemas y aprenda a enfrentarlos. No se esconda de los problemas. Es el primer consejo que te doy si quieres realmente tener éxito este año. Otro desafío que te quiero invitar, otro consejo: analizar las diferentes opciones y evaluar los escenarios y tomar decisiones. Está diciendo: analice las opciones de soluciones y mire lo que está sucediendo en tu vida y toma decisiones con relación a tus problemas, desafíos o dificultades con relación a nuestra convicción cristiana. Otro consejo que te doy para lograr enfrentar los desafíos y desafiar el éxito es adquirir la disciplina para ser constante en los propósitos hasta que logremos un cambio definitivo en esa área que estamos siendo negligentes. Otro consejo que te doy para enfrentar los desafíos del año 2022: pensar de forma positiva siempre, aunque el momento sea desagradable, sea positivo. Diga: si Dios quiere, gracias a Dios, diga, a pesar de todo el Señor está con nosotros. Hay que ser positivo, hermano. Otro consejo que te doy para enfrentar los desafíos: perseverar en todo momento, hermano. No solo en aquellos que nos agradan, sino en los desagradables también. Hay que perseverar. Hay una frase que nosotros decimos: quien persevera alcanza, hermanos. Entonces póngala en práctica, hermano. Otro consejo que te quiero dar en este momento es no destinar tiempo a las quejas. Deja de quejarte. Más bien ponte a trabajar
en un reto, en un desafío personal, con determinación y decir este año 2022 voy a lograr el éxito espiritual, el éxito cristiano en el nombre de Cristo Jesús. Y el último consejo que te doy para enfrentar los desafíos que el Señor te puede poner en tu camino este año es tener un poco de paciencia. Cambiar de vida puede llevar cierto tiempo. Vencerlos o enfrentar los desafíos o luchar por el éxito nos puede llevar un tiempo. Entonces pidámosle a Dios que nos dé las fuerzas, la paciencia para esperar, porque eso no está en nuestra naturaleza. Somos impacientes. Estamos viviendo en una época, en una generación del microondas, mi hermano. Yo le llamo la generación del microondas porque todo lo queremos en segundos. Lo queremos ya, mételo ahí en el microondas, caliéntalo, ponle los segundos que sale echando humo. Todo lo queremos a la carrera, pero en lo espiritual no es así, hermano. Dios permitirá desafíos este año. Así que sigue estos consejos, hermano. Tenga paciencia. Porque cambiar de vida, cambiar las actitudes y lograr el éxito en nuestro carácter cristiano nos puede llevar un cierto tiempo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ese es el tema que tenía para ustedes este día. Ha sido un privilegio poderles transmitir esta palabra. Espero que la guardes, la lleves en tu corazón, la pongas en práctica, hermano. Porque estamos comenzando un nuevo año. Olvídate del 21. Ya pasó, lo pasado es pasado. El Señor dice, lo pasado queda atrás, es que yo hago todo nuevo. El Señor quiere hacer cosas nuevas en tu vida este año. Pero enfrenta los desafíos, hermano. Enfréntalo, prepárese, hermano. Es muy importante. Actúe, mantente de pie y lograrás desafiar el éxito, porque el éxito el Señor no lo da, pero a su tiempo. Que Dios les bendiga. Nos veremos una próxima vez. Yo soy el pastor Antonio. Oren por mí, hermanos, por la iglesia de Campen. Yo estaré orando por todos ustedes en cualquier nación, en cualquier lugar donde te encuentres. No te conozco, pero Cristo te conoce a ti. Y voy a seguir orando por ustedes. Que Dios les bendiga, Padre. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es
para ti. Con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Díselo, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificio de alabanza, con júbilo y danza, y cantaré a Jehová. Que enciende el fuego, oh sí, aleluya. Oh, que enciende el fuego, que enciende el fuego, que enciende el fuego de Dios. Para ti, para ti. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. ¿Cuántos son libres esta noche para gozarse? Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para que se oiga todo el mundo diciendo: libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. ¿Para qué, mi hermano? Para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. A ver, dilo, yo he vencido. Yo he vencido al enemigo por la sangre del Cordero. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Ahora sí lo crees, cántalo. Libre, yo soy libre.
pecado han sido rotas. Libre, yeah, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Una vez más, sigo fuerte, libre, libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. ¿Cuántos son libres? Resplandece, pues ha venido tu luz. Resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. La gloria de Jehová ha nacido, Dios. La gloria de Jehová está aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece, resplandece, pues ha venido tu luz. ¿Cómo? Resplandece, pues ha venido tu luz ha venido. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Resplandece, pues ha venido tu luz. Escúchalo. Resplandece, pues ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Escúchalo. La gloria de Jehová ha nacido, la gloria de Jehová está aquí, la gloria de Jehová ha venido sobre ti. ¡Hey!
presencia, Jehová. Con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová. Con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo hablaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo hablaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Conmigo! Ante ti con gozo hablaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo hablaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré. Levántate, aleluya. Los justos se alegran en ti, Señor. Conmigo. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos, ahora sí, todos los justos, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¡Hey! ¡Aleluya! Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Dile, levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos, ahora conmigo todos los justos en este lugar, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Grito de júbilo! ¡Sí, Señor! ¡Los justos se alegran en ti, Dios! Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo... Y ya faltan solo 11 minutos para que finalizamos la transmisión de esta noche y de esta semana.
Eso quiere decir que es el momento más importante de toda la transmisión. Y hoy te quiero llevar al libro de Génesis, donde podemos leer sobre Jacob. Y estoy buscando el versículo. Bueno, lo estoy buscando y no lo puedo encontrar muy rápido. Vamos por una canción. Y después vengo con la llamada. Y la próxima canción la quiero dedicar a Gerald y Judeska do Vale, a Judrelis, Juvenkli, Judrek, también a Janine y Rienzo. La quiero dedicar también a Antonio y Adriana Herrera, a Jan y Clarice Schuitema, Tony y Yvette Johanna, Marilyn y Corey Shakutu, Cedric Martinson en su casa en Bonaire, y también a Mariela Farouk en su casa, y Irvin y Ruli. Para ustedes, bendiciones, y tengo la próxima canción. Dando vueltas en el aire, danza locamente para Cristo, grita, canta aleluya nuestro Dios.
Y encontré el versículo que quería leer esta noche. En el libro de Génesis, capítulo 32, podemos leer sobre Jacob. Jacob estaba de regreso a casa, pero tenía temor por encontrar a su hermano Esau. Y de un momento aparece un ángel. Pero el ángel era el Señor. Y podemos leer en Génesis capítulo 32, desde el versículo 22 a 24, podemos leer. Pero durante la noche Jacob se levantó y despertó a sus 2 esposas, a las concubinas y a los 11 hijos, y los hizo cruzar el Jordán por el vado de Jaboc. Enseguida regresó al campamento y se quedó solo ahí, y un varón luchó con él hasta el alba. Cuando el varón vio que no podía ganar la lucha, hirió a Jacob en la articulación de la cadera y se le deslocó. Entonces el varón le dijo: déjame ir, porque ya amanece. Pero Jacob le contestó: no te soltaré si no me bendices. Muchas veces nosotros pasamos por momentos muy difíciles, por pruebas, por aflicciones. Y lo que hacemos es entregar. Vemos la situación y decimos: así es la situación, no puedo hacer nada. Jacob se encontró en un momento muy difícil cuando el ángel apareció. La escritura habla de un varón, pero la lucha que Jacob tuvo con el ángel, con el varón, fue una lucha con Dios, con Jehová. Y nosotros muchas veces estamos en una lucha espiritual, en una lucha con Dios, con Jehová el mismo, mientras Jehová nos quiere llevar a un sitio donde podemos recibir la bendición. Pero nosotros nos detenemos y vamos en una lucha con Dios y nos detenemos a un sitio. Esta noche te quiero decir que no te tienes que detener en un sitio. No tienes que volver por detrás. Porque el lugar de donde tú vienes, ahí no hay la bendición. Porque si en ese lugar había la bendición, no fuiste en camino en busca de la bendición. No fuiste en busca de progreso. No fuiste en busca de una nueva vida. Pues en el momento cuando nos encontremos en aflicción, en momentos difíciles, no tenemos que ir en una lucha y detenernos, pero tenemos que seguir por delante y decir, como Jacob dijo al varón: no te soltaré si no me bendices, pues llévame al lugar donde pueda encontrar mi victoria y mi bendición. Y tu bendición está ahí, en el lugar donde Jehová te quiere llevar. Esta noche, si tú te encuentras en el mismo lugar donde estuviste el año pasado, donde estuviste en 2021, donde estuviste en la semana pasada, donde estás hoy y donde tú te vas a encontrar mañana de nuevo,
hoy te puedes entregar. Puedes entregar a tu vida a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Por medio de Cristo puedes tener conexión con Jehová y puedes caminar de nuevo al lugar, a tu destinación donde Jehová te quiere llevar. Y si esta noche el Espíritu de Dios tocó tu corazón y en tu corazón tú dices, hay una voz que grita, que dice, sí, me quiero entregar, quiero dar mi vida, mi corazón, quiero dar todo a Jehová, hoy tienes la posibilidad y te quiero brindar la posibilidad también para orar conmigo la oración de convertimiento. No es muy difícil, es muy sencillo. Solo tienes que decir y repite mis palabras. Señor Jesús, vengo ante ti y te reconozco como el Hijo de Dios. Reconozco tu señorío y reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado. Pero hoy, en este momento, me presento ante ti y te pido perdón. Te pido que me perdones. Lávame con tu sangre preciosa y hazme una nueva persona, una nueva criatura, con una nueva corazón, y muéstrame el camino que debo andar para obtener mi victoria y mi bendición. Amén y amén. Y si has orado conmigo, toma contacto con nosotros. Mis hermanos Gerardo Valle, la puedes ver ahora en pantalla. Y mi hermano Antonio Herrera, mi hermano Cedric Soliana y yo mismo, te queremos dar información, te queremos guiar en el nuevo camino que Dios abrió para ti. Porque tú no necesitas caminar por ese camino solo. Es el mandamiento, es el amor que Dios puso en nuestros corazones, que queremos caminar ese camino contigo. Y te felicito por la decisión que has tomado hoy. Vamos a clausurar esta transmisión con una canción, agradeciendo a Jehová por tocar esta noche los corazones, por salvar vidas, por poner vidas a andar en la luz y no más en tiniebla. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. ¡Santo! Así es, Señor, para ti en la alabanza. Vamos, hazlo con gozo para el Señor. Llegó, el Espíritu Santo ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y
y en todo mi ser. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 como un rayo Mañana tenemos sobre mí, como un rayo mi hermano Mañana. Una vez más, muchas gracias por escucharnos. La próxima semana otra edición de la Algo con gozo para el Señor. Que les digo tu alabanza. Santo. Vamos. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí. Y quema, 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 y quema. Suenen esas palmas. Santo. Vamos con tus palmas fuerte al Señor. Tú eres grande. Diga conmigo, tú eres santo. Aleluya. Te amamos y te bendecimos, Espíritu Santo. ¿Cuántos levantan un grito de júbilo? Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida.
un Cristo de poder, que de la tumba se levantó. Yo tengo un Cristo de poder.